Buenos días, mi nombre es Alexia Ramírez y les estaré hablando sobre mi proyecto de evaluación interna para la IB titulado Optimización del ángulo de desviación total del arco iris secundario a partir del ángulo formado entre el rayo incidente y el rayo que sale de la gota de agua, donde utilicé cálculo diferencial. Para mi proyecto tuve que demostrar la fórmula del ángulo de desviación total del arco iris de segundo orden y luego sustituir el ángulo de reflexión, utilizando la ley de refracción, para expresar esta fórmula en términos del ángulo incidente. Después, encontré el ángulo óptimo de desviación igualando la primera derivada de la función del ángulo de desviación total a 0 para finalmente comparar los resultados con el del arco iris primario. Las figuras del trabajo fueron creadas por mí en PowerPoint, tomando como referencia imágenes confiables en Internet. Como parte de los recursos tecnológicos, utilicé GeoGebra para las representaciones gráficas del ángulo de desviación total del segundo arco iris y el del primer arco iris, en función del ángulo de incidencia. Para esto, cambié las configuraciones a radianes e inserté mis fórmulas del ángulo de desviación total del segundo arco iris y del primer arco iris en función del ángulo de incidencia. Como parte de mis resultados, demuestro cómo el ángulo de desviación total con una reflexión interna es igual a 138 grados aproximadamente y con dos reflexiones internas es igual a 230 grados. Por otro lado, explico cómo los ángulos de referencia, siendo estos el ángulo por el cual el rayo entra al arco iris, indican el lugar más brillante para observar el arco iris y dónde se formará el mismo. Las citas se colocan a pie de página y a la vez en las páginas de referencia. En el desarrollo, citamos las fórmulas matemáticas utilizadas, como la suma de los ángulos interiores de un polígono, la ley de Snell, entre otros, las imágenes, las citas textuales o parafraseadas, las definiciones de algún concepto, entre otros. Para la parte de las referencias bibliográficas, se utiliza el formato APA dependiendo si es un libro digital o físico, una página web, un video, etc. Es importante justificar qué fue lo que motivó a uno para ejecutar el tema. En mi caso, además de sus razones religiosas, al mudarme a mi apartamento, a una área específica se formaba un arco iris en la pared de mi baño y este me hizo recordar cómo este me fascinaba cuando era chiquita. Como parte de la metodología, investigué en internet sobre los arcoíris y sus matemáticas. Escogí y delimité el tema. Participé en muchas reuniones en la tarde con la profesora Caterina Lomaquina para ir guiando mi proceso de elaboración, de cálculo y de análisis del procedimiento y mis resultados. Es importante reconocer que para hacer un buen proyecto hace falta invertir un buen tiempo en la investigación. En cuanto a las fuentes, se recomienda utilizar fuentes confiables. Yo utilicé bibliografías académicas de universidades, revistas científicas arbitradas, entre otros, en vez de utilizar Wikipedia, Rincón del Vago, Yahoo Respuestas, etc. Para la estructura del proyecto tenemos lo siguiente: una página de presentación donde se ubica el título del trabajo y su código de alumno de la IB. La introducción debe tener la justificación de por qué se elaboró el tema y muestra indicios de una investigación previa sobre el mismo donde se habla de su historia y otros componentes. En mi caso, hablé sobre la historia de los arcoíris, su definición, sus características, el ángulo de desviación, la ley de Snell y su historia, entre otros. Por último, mencioné el enfoque de mi tema, brevemente expliqué el procedimiento y aclaré las matemáticas que se emplearon. Luego se definen los objetivos del trabajo en un orden lógico que va acorde con el desarrollo del trabajo. Como parte del desarrollo se explican los pasos que uno siguió, primero lo que se hizo y luego el procedimiento, haciendo referencia a los objetivos y las figuras, las tablas y los gráficos. Hay que tener en cuenta que se debe indicar lo que las fórmulas representan y sus variables con sus unidades. Mezclado con las explicaciones se encuentra el marco teórico donde se utiliza un lenguaje científico y formal y se explican conceptos como el área bajo la curva, optimización, etc. En mi caso, hablé sobre los triángulos escalenos, el índice de refracción, la ley de Snell, entre otros. En la conclusión, nos aseguramos de hacer una reflexión del tema con respecto a los resultados y su implicación y aplicación en la vida real. Es importante destacar que la reflexión no solamente se hace al final del trabajo, sino que también a lo largo del mismo. Es decir, a medida que se van obteniendo los gráficos y los resultados, se debe analizarlos y comentarlos. También se mencionan las dificultades o limitaciones del trabajo, sin mencionarlo desde una perspectiva personal. Igualmente, se mencionan otros proyectos que se pueden llevar a cabo y cómo nuestro proyecto puede ayudar a futuros trabajos relacionados con el tema. En otro ámbito, como parte del formato del trabajo, las páginas que tienen que estar en un intervalo de 12 y 20 contando después de la página de presentación y sin contar la bibliografía, van numeradas. Como parte de la aplicación en la vida, tomando mi investigación como ejemplo, sabemos qué conceptos y resultados nos indican el lugar donde podemos esperar que se forme un arco iris, y otras explicaciones como por qué es el lugar más brillante para percibirlo, entre otros.